Muy bien, pues hoy vamos a seguir y vamos a terminar con nuestro tercer mensaje de la serie acerca de la Pascua. Si tú te perdiste los primeros dos, no te preocupes, vamos a hacer un breve resumen de lo que estábamos hablando. Hemos estado hablando de cómo el pecado de Adán fue acreditado, fue imputado a cada persona, a cada ser humano, que cuando Adán en el jardín del Edén tomó aquel fruto en rebeldía a lo que Dios le había pedido, él pecó y todos nosotros pecamos con él. Es la primera y nefasta imputación, donde el pecado de uno se convierte en el pecado de todos. Esta historia parece injusta y mala, pero en realidad es la historia de la salvación que puede resumirse en esos tres movimientos. El primer movimiento, donde el primer Adán pecó y todos pecamos con él. La primera imputación del pecado fue que el pecado de él se nos acredita a todos. La segunda imputación es donde el pecado de toda la humanidad se le imputó a Cristo, se le puso a Cristo en la cruz, y él pagó, llevó, cumplió, satisfizo la ira de Dios contra la maldad de la humanidad en su cruz, en ese terrible sacrificio sangriento. El segundo movimiento fue cuando el pecado de todos nosotros fue colocado sobre uno, sobre Cristo. Y en este tercer movimiento, hoy que celebramos también la resurrección, veremos cómo la justicia de uno se nos imputa, se nos acredita a todos los que hemos creído. Porque por su muerte hemos sido salvados, pero por su resurrección hemos sido justificados. Voy a tratar de ser breve esta tarde porque es un tema muy importante, pero un tanto complicado, y no quiero que se duerma nadie, que se vaya a lastimar en una caída. Pero este tema de la tercera imputación, este tema de la justificación para el creyente, permaneció en la oscuridad. Los primeros seguidores de Cristo lo sabían, pero luego empezó la iglesia organizada, las instituciones y el clero, y entonces que monseñor este y aquel, y empezaron a surgir las jerarquías, y empezaron a alejarse de la escritura y enfocarse más en lo que pensaban las personas. Y fue así como esta preciosa verdad de que en Cristo tenemos su justicia quedó en las sombras del olvido, quedó bajo el polvo de siglos de religiosidad. Pero fue descubierta o redescubierta en el año 1515 por un monje llamado Martín Lutero. Y esta idea que él redescubrió fue el gatillo que disparó toda la reforma protestante. Quisiera leerlo en sus propias palabras, cómo fue que él describe este momento. Y dice, cuenta él en su biografía, Lutero: grandemente deseaba entender la epístola de Pablo a los romanos, y nada se interponía en mi camino excepto por esta expresión: la justicia de Dios. Porque yo pensé que significaba la justicia por la cual Dios es justo y con justicia castiga a quien es injusto. Mi situación era que, aunque era un monje sin mancha, permanecía ante Dios como un pecador atribulado por mi conciencia, y no tenía ninguna confianza en que mi mérito fuera suficiente para agradarle. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado en esa situación donde dices, si Dios me llama a cuentas, saldré bien librado? Y la mayoría hacemos un corte de caja y decimos, pues no me va a alcanzar para nada. Así se sentía este monje Lutero leyendo la epístola de Romanos,
y encontrando la frase, la justicia de Dios. Y cuando él pensaba en eso, se sentía atribulado, se sentía angustiado porque decía, no me va a alcanzar. Dios es justo, Dios es santo, y cuando él venga a juzgarme, no me alcanzará mi propia justicia. Por tanto, continúa diciendo, no amaba a un Dios que era justo y airado, sino que lo odiaba y murmuraba contra él. Aún así me aferré al amado Pablo y tenía un gran deseo de conocer lo que quiso decir. Día y noche medité hasta que vi la conexión entre la justicia de Dios y la declaración, el justo por la fe vivirá. Entonces entendí que la justicia de Dios es aquella por la cual, a través de la gracia y su pura misericordia, Dios nos justifica por medio de la fe. Allí me sentí renacer y había entrado por puertas abiertas al paraíso. Toda la escritura tomó un nuevo significado, y donde anteriormente la frase, la justicia de Dios, me llenaba de odio, ahora llegó a ser para mí un inexpresablemente grande y dulce amor. Pablo entendió qué quería decir la justicia de Dios, y es que hay varias formas de entender esa frase. Este domingo de resurrección celebramos, como dice Romanos 4:25, que Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y que resucitó para nuestra justificación, que su muerte y su resurrección nos traen vida. Vamos a leer varios pasajes esta tarde, pero quisiera, si tienes una Biblia, que la abras en Romanos capítulo 4, la carta de la cual hacía referencia a Lutero. Romanos capítulo 4, y vamos a leer desde el verso 18 hasta el 25. Romanos 4, 18 al 25, dice así: contra toda esperanza Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Así que estaremos contestando 3 preguntas. La primera, ¿qué significa estar acreditado con la justicia de Cristo? La segunda es, ¿por qué es importante ser acreditado con la justicia de Cristo? Y finalmente, ¿qué diferencia hace todo esto? ¿A quién le importa? Así que oremos. Padre Santo, te pido que tu Espíritu nos ayude, así como le ayudaste a Lutero a entender las Escrituras esta tarde, que puedan ser abiertas para nuestros ojos, nuestra mente, y sembradas en el corazón para fruto eterno, porque lo pedimos en Jesús. Amén. Cuando Pablo desarrolló su concepto de justificación, él dice, ¿a dónde iré? Y se remonta hacia atrás hasta el personaje de Abraham. Y con Abraham empieza la historia. Y recuerda aquella promesa que Dios le dijo a Abraham: Abraham, tú vas a tener un hijo y vas a ser padre de muchas naciones. El tema es que Abraham era un viejito de 100 años y su esposa tenía 90. Entonces, hasta risa le dio, dijo, toda la vida no he tenido un hijo. Y ahorita me sales con que voy a ser padre de naciones. Pero Abraham creyó.
Abraham creyó, y quiero que notes esa frase importante en el verso 22. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia, porque creyó. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y ese se le tomó en cuenta es de lo que estamos hablando, de esa imputación, de esa acreditación, de ese tomar en cuenta los pecados de uno o los del otro. Por eso Pablo se va hasta Abraham y dedica todo el capítulo 4 de Romanos para empezar con el tema, y le sigue en el 5 y demás. Se le tomó en cuenta su fe como justicia. En otras versiones más antiguas dice, se le contó su fe como justicia. Se le contó, se le acreditó, se le imputó. En los libros de balance, ahí se le sumó esa fe como justicia. Y esta es la tercera imputación, a través de la cual la obra que Cristo completó en la cruz ahora, todos los creyentes somos acreditados, imputados, contados a nuestro favor. Se nos abona a nuestra tarjeta de guardadito la justicia de Cristo. Gran cosa. Tener la justicia de Cristo imputada en nosotros no significa que automáticamente vamos a hacer las cosas correctas, que vamos a vivir ya bien. Eso no es lo que significa. Lo que sí significa es que somos posicionalmente justos, puestos en una posición de justicia ante Dios. Aunque todavía pecamos, somos legalmente declarados justos. Es como cuando un juez dice declarado inocente y saltan todos ahí a celebrar. Bueno, cuando era inocente la persona, saltan a celebrar porque fue declarado inocente. No sabemos si era inocente o era culpable, nosotros no lo sabemos. Solo sabemos que en ese momento el juez lo declaró inocente. Esa es la justificación que recibimos en Cristo, una justificación posicional. Por eso se nos dice en 1 Corintios 1:30, Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, es decir, nuestra justicia, santidad y redención. Al tener la justicia de Cristo imputada a nosotros, podemos nosotros ser vistos sin pecado, como Jesús no tiene pecado. Es decir, que cuando Dios el Padre voltea a ver a un creyente, ahora ve la justicia de Cristo, ve la perfección de Cristo y se agrada con ese creyente, sonríe, porque lo que Dios el Padre ve es toda la enorme cuenta. Es como cuando fueras tú al cajero, bueno, imaginándonos que fueras tú al cajero y tú sabes que tienes 20 pesos ahí en tu cuenta, pero cuando lo abres te das cuenta de que tienes $1,000 millones. Es una riqueza tremenda. ¿De dónde salió? De Cristo. Todos esos méritos de una vida justa y santa de Jesucristo ahora se te abonaron a ti, se te ponen en tu cuenta. Una maravillosa ilustración de esta justicia imputada de Cristo se encuentra en la parábola de Jesús del banquete de bodas. Ahí, si tú te acuerdas, en Mateo 22 se invita a un gran rey, invita a una celebración por cada esquina en las calles, y traen los malos, los buenos, traen de todo. Pero a todos los invitados, sean ricos o pobres, se les entrega a cada uno un traje de boda, una ropaje especial para el día de la ceremonia. Así que no vestirían sus ropas de calle en el salón del banquete, sino que se vestirían con el manto que les proveyó su rey. Estaban cubiertos con un regalo de gracia. Y así, de manera similar, nosotros, como invitados a la casa de Dios, se nos ha dado el manto blanco y puro de la justicia de Cristo. Recibimos este regalo de su justicia simplemente porque Dios así lo quiso. Y alguien va a decir, no, eso no tiene sentido. No he hecho nada para merecer un regalo tan grande. Tienes razón,
Y si pasaras toda la vida tratando de hacer algo, todavía no serías digno de ese regalo. Es por gracia la salvación, la justificación. ¿Por qué es tan importante entonces ser acreditado con la justicia de Cristo? Porque el hombre en sí mismo no puede agradar a Dios. Ninguna cantidad de oraciones, ningún número de veces que tú vengas a una iglesia, a una denominación, una religión, ninguna afiliación religiosa, ninguna cantidad de donativos que tú des van a hacerte nunca aceptable ante un Dios que es santo. El hombre no tiene otro camino, está totalmente perdido, a menos que reciba ese regalo de la justicia de Cristo. Ser revestido con la justicia de Cristo significa dos cosas, y esto es algo para mí nuevo. Ser revestido con la justicia de Cristo significa dos cosas. Primero, que somos perdonados, que nuestros pecados fueron transferidos a Cristo. La segunda, imputación. Hasta ahí todos íbamos tranquilos. Pero la implicación de esto es que cuando nuestros pecados fueron puestos en Cristo, no regresamos al Edén. Dios no nos dice: a ver, Gerardo, tienes la segunda oportunidad, ya Adán la regó, vamos a ver si tú puedes salir adelante. No es esto lo que significa. Significa mucho más. En segundo lugar, significa que somos revestidos de la justicia de Cristo, que todas las obras de su vida justa son puestas en nuestra cuenta bancaria celestial, que ahora empezamos a comprender que cuando Dios nos ve a nosotros, Él ve la perfección de Cristo. Así que no es que tenemos que esforzarnos por tratar de vivir toda la vida buscando agradar a Dios. Si estás en Cristo, ya agradas a Dios. No hay nada más que tú puedes agregar para agradar a Dios un poco más. Tú estás en Cristo, estás completo, Dios te ve perfecto, maduro. Ahora, en tu experiencia diaria, eso es diferente. Pero posicionalmente, la manera como Dios te ve a ti es perfecto, completo. Nosotros aquí en la tierra somos los que nos hacemos bolas tratando de impresionar a Dios, de que ahora voy a ayunar más, me voy a levantar otra hora antes para la oración, y voy a ayudar a los viejitas, y voy a recoger perritos en la calle. No hay nada que puedes hacer para agregar a la justicia de Cristo que ya está en tu cuenta a tu favor. Y esta es la justicia imputada por Cristo. Y una justicia también impartida. La justicia imputada se nos da una vez y para siempre en el momento de nuestra salvación. La justicia impartida es aquello que se nos pega por caminar con Cristo y empezamos a ser como Jesús en la práctica. Esa es otra justicia. Pero de lo que estamos hablando hoy es esa justicia imputada. ¿Y qué diferencia hace? Bueno, es muy importante porque tu posición legal ante Dios se basa en lo que Dios hizo y no en lo que tú haces. Se basa en lo que Dios es y no en lo que tú eres. Cuando dependo de la justicia de Cristo, el primer resultado es que Dios se lleva toda la gloria. Yo no estoy salvado porque yo hice un 5% y Dios me ayudó un 95%. No. Yo no podía hacer ni el 1%. Todo vino por gracia, por Cristo. Y por eso toda la gloria se la debe llevar Cristo. Por eso los cristianos a veces dicen: gloria a Dios, y a Dios sea la gloria. Porque en realidad todo lo que hace el cristiano depende de la justicia de Cristo. Y no se le debe robar a Dios su gloria. Por eso, cuando dice la Biblia ahí que se le tomó en cuenta su fe como justicia, no quiere decir que su fe es nuestra obra piadosa para que Dios nos complete lo que falta. Yo puse la fe y entonces Dios completa la salvación.
No es así. Lo que quiere decir es que Dios hizo todo y por fe yo digo sí, lo creo, lo recibo y amén. Es como un regalo. Si yo les dijera, ahí atrás va a haber una paleta de chocolate para cada quien, marca Magnus. Algunos podrían correr por su paleta y otros dirían, no, yo no creo que el pastor haya traído paletas para todos, y tendría razón, por cierto. Pero tu falta de fe haría que te quedaras sin paleta. Es decir, la paleta estuvo ahí para ti, pero si no fuiste a recogerla, pues así es. La salvación la ha comprado Cristo para nosotros. Todos los que la hemos recibido, ahora la disfrutamos. Dios fue suficiente para hacerte venir a Cristo, y Dios es suficiente para guardarte de la carne, del mundo y de Satanás. Por eso nosotros disfrutamos de nuestra salvación. Disfrutamos porque fue gratis, y todos los norteños, ¿verdad?, nos regocijamos en eso, que es gratis completamente la salvación de Dios. No solo para ti, sino para todos aquellos que tú le compartas. ¿Habías pensado en eso? Que si tú le hablas a otra persona acerca de Jesús y él recibe el perdón de sus pecados, fue completamente gratis para él. Ahora él puede estar agradecido con Dios y Dios puede estar glorificado porque el sacrificio de Cristo ha sido eficaz para otra persona. La gloria es para Dios. Y nuestra paz, el estar seguro de que tenemos esa salvación, depende de cómo respondes a esa pregunta. Yo he conocido creyentes que me dicen, ay hermano, es que no sé si soy salvo, no sé si voy a ir al cielo. Digo, ¿por qué tienes dudas? No, pues es que no sé si he sido suficientemente bueno. Ah, no, pues no tengas dudas, no vas a ir al cielo. Si tú crees que es por tus buenas acciones que vas al cielo, ya no entraste. Nada más entra de una manera, y es reconociendo que no hay manera de que tú entres. Cuando tú reconoces, no hay nada en mí que pueda ganarme un lugar en el cielo, es cuando puedes recibir la completa y absoluta salvación de Dios, y con eso viene la seguridad de que no se va a perder. Si Dios quisiera que tú te salvaras, no creerías. Pero si ya creíste, Dios es suficiente para guardarte del mundo, la carne, Satanás, de todos los problemas y conflictos que hay en tu vida. Que Dios es poderoso. Dios ha querido tu salvación, tanto que entregó a Jesucristo. Y por eso, hoy podemos también disfrutar de esta confianza, de esta seguridad, de que nuestra salvación es segura, de que nuestra salvación no se pierde, porque depende del poderoso brazo de Dios. Así que agradécele a Dios, agradécele a Cristo por esa salvación tan grande que te ha dado. Si tú no estás seguro de si tienes esa salvación, habla con Dios. No se trata de ningún asunto aquí en una iglesia o en otra. Se trata de que hables con Dios y le pidas ese regalo de perdón y salvación que hoy celebramos en la resurrección de Cristo.